¿Sabes cómo era el mundo antes del diluvio? Es un tema lleno de curiosidades y misterios. ¿Te has preguntado cómo vivían las personas en esa época? Según la Biblia y otras fuentes, la vida era muy distinta. Por ejemplo, la gente vivía cientos de años. Adán, el primer hombre, alcanzó los 930 años, y su hijo Set vivió 912. También se dice que el clima, la geografía y la cultura eran únicos, y la espiritualidad y la moral de la humanidad estaban en el centro de los acontecimientos que llevaron al diluvio. Este evento marcó un antes y un después en la historia, transformando al mundo por completo. Matusalén, el abuelo de Noé, vivió 969 años, siendo el hombre más longevo de la historia, mientras que Noé alcanzó los 950 años. Pero ¿por qué las personas vivían tanto antes del diluvio? Una teoría popular sugiere que la Tierra estaba rodeada por una capa de vapor de agua que protegía del sol, creando un clima cálido y húmedo ideal para la vida. Esta capa se rompió con el diluvio, causando lluvias torrenciales y cambiando el clima a uno más frío y seco, lo que afectó la salud humana y redujo la esperanza de vida. Antes del diluvio, también existía una interacción especial entre lo divino y lo humano. Según la Biblia, Dios guiaba, advertía y juzgaba a las personas, pero también hubo un episodio misterioso, la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, que dio lugar a los Nefilim, una raza de gigantes conocidos por su fuerza y maldad. Muchas interpretaciones sugieren que estos hijos de Dios eran ángeles caídos que desobedecieron a Dios y tuvieron descendencia con mujeres humanas, creando seres híbridos con características tanto humanas como angelicales. Este periodo previo al diluvio está lleno de enigmas que siguen generando debate y fascinación. Estos seres, conocidos como ángeles caídos, habrían causado gran violencia y corrupción en la tierra, desatando la ira de Dios y su juicio sobre la humanidad. Para entender quiénes eran y por qué se rebelaron, debemos remontarnos a un tiempo antes de la creación de la tierra. Según la Biblia, Dios ya existía junto a su Hijo Jesús y había creado a los ángeles, seres espirituales destinados a adorarlo y servirlo. Entre ellos destacaba Lucifer, un querubín lleno de belleza, inteligencia y poder, que tenía acceso directo a la presencia de Dios. Sin embargo, su orgullo y ambición lo llevaron a desear ser igual a Dios, convenciendo a un tercio de los ángeles a unirse a su rebelión. Dios, siendo soberano, no permitió esto y expulsó a Lucifer y a los ángeles rebeldes del cielo, arrojándolos a la tierra. Lucifer se convirtió en Satanás, el adversario, y los ángeles caídos en demonios, seres malignos bajo su mando. Así comenzó una guerra espiritual entre el reino de Dios y el de Satanás. Cuando Dios creó la tierra y puso en ella al hombre y a la mujer, hechos a su imagen, Satanás vio una oportunidad para vengarse. Usó a la serpiente para engañar a Eva, haciéndola dudar de la palabra de Dios y convencerla de comer del fruto prohibido, prometiéndole que sería como Dios. Eva compartió el fruto con Adán, y ambos desobedecieron a Dios, perdiendo su inocencia y la comunión con él. Esta desobediencia no solo trajo pecado y muerte a la humanidad, sino que también entregó a Satanás la autoridad sobre la tierra, convirtiéndolo en su príncipe. Desde entonces, el mundo quedó marcado por el dolor, la injusticia y la rebelión contra Dios. Sin embargo, esta historia de caída también es una historia de redención, donde el juicio y el sufrimiento van acompañados de esperanza y gracia. Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, protagonizan una de las primeras historias de la humanidad tras la caída. Aunque eran hermanos, sus actitudes hacia Dios eran muy diferentes. Abel, pastor de ovejas, ofrecía a Dios lo mejor de su rebaño con un corazón sincero, mientras que Caín, agricultor, presentaba los frutos de la tierra sin la misma disposición. Dios aceptó con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín, lo que despertó en este ira y celos. En lugar de aceptar la corrección de Dios, Caín llevó a su hermano al campo y lo mató. Dios, que todo lo ve, confrontó a Caín preguntándole por Abel. Con arrogancia, Caín respondió: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Entonces, Dios le reveló que la sangre de Abel clamaba desde la tierra y lo maldijo. La tierra ya no le daría su fruto, y sería un fugitivo y vagabundo. Aterrorizado, Caín lamentó su destino, temiendo ser asesinado, pero Dios, en su misericordia, puso una marca en él para protegerlo y aseguró que quien lo matara sería castigado 7 veces.
Caín se alejó de la presencia de Dios y se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén. Aunque era un fugitivo, tuvo descendencia. Se casó con una mujer, probablemente una de sus hermanas o sobrinas, ya que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas. Con ella tuvo un hijo llamado Enoc y construyó una ciudad que llevó el nombre de su hijo. Así, incluso en medio de su castigo, la historia de Caín no terminó sin dejar huella en la humanidad. Caín, tras construir la primera ciudad de la historia, dejó un linaje que marcó los inicios de la civilización. Sus descendientes se destacaron por sus talentos y habilidades. Jabal fue el padre de los que vivían en tiendas y criaban ganado, Jubal destacó en música como el padre de los que tocaban arpa y flauta, y Tubal-Caín se convirtió en un experto en trabajar el cobre y el hierro. Naamá, única mujer mencionada en este linaje, también forma parte de esta historia. Sin embargo, mientras la humanidad avanzaba en conocimientos y profesiones, también se alejaba de Dios, entregándose a la idolatría, la violencia y la inmoralidad. Un ejemplo de esta decadencia fue Lamec, descendiente de Caín, quien tomó 2 esposas, Ada y Sila, siendo el primer polígamo mencionado en la Biblia. Además, Lamec fue un hombre violento que asesinó tanto a un hombre como a un joven y se jactó de ello, diciendo que sería vengado aún más que Caín. Esta actitud refleja cómo la humanidad, en esta línea, se rebeló abiertamente contra Dios. Por otro lado, Adán y Eva tuvieron otro hijo llamado Set, a quien consideraron un sustituto de Abel, el hijo que Caín había matado. De Set surgió una línea diferente, conocida como los hijos de Dios, quienes caminaron con él y lo adoraron. Entre ellos destacó Enoc, un hombre conocido por su fe y obediencia. Esta línea culminaría con Noé, quien jugaría un papel crucial en la historia de la humanidad. Así, mientras una parte de la humanidad se alejaba de su creador, otra buscaba mantenerse fiel a él. La Biblia nos cuenta que Enoc fue un hombre especial que caminó en comunión con Dios, y por su fe y obediencia, Dios lo llevó consigo sin que experimentara la muerte. Enoc, tatarabuelo de Noé, vivió en una época donde reinaba la maldad, pero su vida marcó la diferencia, siendo recordado por su testimonio y por profetizar el juicio divino sobre los malvados. Fue el primer hombre arrebatado por Dios, convirtiéndose en un ejemplo de cómo debemos vivir buscando a Dios y haciendo su voluntad, incluso en medio de un mundo corrupto. Antes del diluvio, la humanidad estaba sumida en la codicia, la violencia y la maldad. Las familias vivían en conflicto, los vecinos se aprovechaban unos de otros, y los pensamientos de las personas eran continuamente malos. La tierra está completamente corrompida, y esto llenó de tristeza el corazón de Dios, quien lamentó haber creado al hombre. Decidió entonces destruir a toda criatura viviente, pero hubo un hombre que halló gracia ante él, Noé. Noé era un hombre justo, íntegro y que también caminó con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y fue elegido por Dios para ser el guardián de un nuevo comienzo para la humanidad. Dios le dio una misión especial: construir un arca para salvar a su familia y a los animales del diluvio que vendría sobre la tierra. Este arca, diseñada por Dios, era enorme y resistente, con 3 pisos y divisiones interiores. Tenía una ventana en lo alto y una puerta lateral que solo Dios podía abrir y cerrar. Así, Noé se convirtió en el instrumento de Dios para preservar la vida y dar inicio a una nueva etapa en la historia de la humanidad. El arca que Noé construyó, siguiendo las instrucciones de Dios, fue hecha de madera resistente e impermeable, recubierta con brea para evitar filtraciones. Tenía espacio suficiente para albergar a unos 40.000 animales de distintas especies, junto con comida, agua y la familia de Noé. Esta enorme embarcación no solo era una obra maestra de ingeniería, sino también un símbolo de la gracia y misericordia de Dios. Noé dedicó cerca de 120 años a construir el arca, mientras advertía a sus contemporáneos sobre el diluvio que se avecinaba y les llamaba al arrepentimiento. Sin embargo, nadie le creyó. La gente se burló de él, pensando que estaba loco, ya que nunca antes había llovido sobre la tierra. Ignoraban que Dios abriría las fuentes del abismo y las ventanas del cielo, y que las aguas cubrirían toda la tierra. Solo había una esperanza de salvación: entrar en el arca confiando en las palabras de Dios. Finalmente, llegó el día señalado. Dios le ordenó a Noé que entrara en el arca con su familia y los animales, indicando cuántos de cada especie debían llevar.
7 días después, comenzó a llover sin cesar durante 40 días y 40 noches. Las aguas crecieron tanto que cubrieron incluso las montañas más altas, y toda forma de vida en la tierra pereció: aves, animales, reptiles y seres humanos. Solo Noé, su familia y los animales que estaban en el arca sobrevivieron, flotando sobre las aguas que lo cubrieron todo. Este evento marcó el juicio de Dios sobre un mundo corrupto, pero también su fidelidad al preservar a quienes confiaron en él. Noé y los que estaban con él en el arca permanecieron aislados durante 150 días mientras las aguas cubrían toda la tierra. Sin embargo, Dios no se olvidó de ellos. Envió un viento que hizo que las aguas comenzaran a bajar, y poco a poco la lluvia cesó y las fuentes del abismo se cerraron. Después de un tiempo, el arca se detuvo sobre los montes de Ararat, y las aguas siguieron disminuyendo hasta que las cimas de las montañas se hicieron visibles. Noé esperó 40 días más y soltó un cuervo para ver si la tierra ya estaba seca, pero el ave no encontró dónde posarse y regresó. Luego soltó una paloma, pero tampoco halló lugar y volvió al arca. 7 días después, volvió a soltarla, y esta vez regresó con una hoja de olivo en el pico, señal de que las aguas habían bajado. Pasados otros 7 días, la paloma fue liberada nuevamente y ya no regresó, lo que confirmó que la tierra estaba seca. Finalmente, en el segundo mes del año 601 de la vida de Noé, la tierra quedó completamente seca. Entonces, Dios le ordenó salir del arca junto con su familia y todos los animales. Les dijo que se multiplicaran y llenaran la tierra nuevamente. Noé obedeció, y al salir construyó un altar para ofrecer sacrificios a Dios, agradeciendo su protección. Dios, al recibir el sacrificio, prometió no volver a destruir la tierra de esa manera, aunque reconoció que el corazón humano tiende hacia el mal desde su juventud. También bendijo a Noé y a sus hijos, dándoles autoridad sobre los animales y permitiéndoles comer de ellos, pero les prohibió consumir sangre. Así comenzó una nueva etapa para la humanidad, con la promesa de Dios de que las estaciones, los días y las noches nunca cesarían mientras existiera la tierra. Dios le recordó a Noé y a su familia que la vida humana es sagrada porque el hombre fue creado a su imagen. Por eso, advirtió que castigaría a quien derramara sangre, ya fuera hombre o animal. Luego les dio la orden de multiplicarse y llenar la tierra nuevamente. Dios también estableció un pacto con Noé, su descendencia y todos los seres vivos. Prometió que nunca más enviaría un diluvio para destruir la tierra y toda la vida en ella. Como señal de este pacto, puso el arco iris en las nubes, un recordatorio visible de su promesa y fidelidad. Cada vez que apareciera el arco iris, sería una muestra de que Dios no se olvidaría de su pacto eterno con la humanidad y la creación. El arco iris no solo simboliza la bondad y misericordia de Dios, sino también la esperanza de un futuro lleno de restauración. Es una prueba de que Dios no abandona a la humanidad y de que, a través de su amor, ofrece nuevas oportunidades para empezar de nuevo. Así concluye la historia del diluvio, dando inicio a una nueva etapa en la que Noé y sus descendientes poblaron la tierra y formaron las naciones. Hemos llegado al final. Si este vídeo te ha inspirado, te invitamos a darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este valioso contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestro próximo vídeo, donde seguiremos explorando datos importantes para tu vida. Agradecemos de corazón tu compañía en este viaje y el que formes parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desvelando los secretos que nos revela la Biblia. Será una aventura imperdible.